Discovery Channel renueva su imagen. Se ve diferente. Se siente diferente. Ahora más que nunca, Discovery Channel. Violencia. El siguiente programa contiene escenas violentas que pueden ser inapropiadas para algunos espectadores. Se recomienda prudencia. Un asesino múltiple acechaba en el estado de Nueva York. Escogía a sus víctimas por el color de su piel. La comunidad estaba aterrorizada, pues ignoraba cuándo o dónde volvería a atacar. La única evidencia dejada por el asesino eran las cápsulas de los proyectiles. Para orientar su investigación, las autoridades convocaron a un experto en perfiles del FBI. Debían detener la ola de crímenes antes de que el asesino pusiera fin a otra vida. Las pruebas se acumulan. Aún no hay sospechosos. Trade Center bombardeado. Una bomber capturado. Fugitivo anda suelto. Los archivos del FBI. En Buffalo, Nueva York, alguien disparaba a hombres afroamericanos. Tenía la ciudad en vilo y amenazaba con desatar un conflicto racial. Parecía que otros seguirían su ejemplo de violencia. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando se comprobó que lo físico no era suficiente para acorralar al asesino, los expertos del FBI desarrollaron otros métodos. Su trabajo brindó la única esperanza para identificarlo y conectarlo con los crímenes. Hoy, asesino calibre 22. El 22 de septiembre de 1980 en Buffalo, Nueva York, Larry Robinson condujo hasta un supermercado acompañado por Glenn Dunn. Dunn decidió aguardar mientras Robinson ingresaba para cobrar un cheque. Cerca de las 9:45, la enfermera psiquiátrica Madonna Gorney acababa de terminar su turno. De regreso a su casa, decidió comprar algunos comestibles. No lejos de donde estacionó su automóvil, Gorney observó a Dunn, que aguardaba inquieto entre las sombras. Estaba sola y se sintió desprotegida. Hubo robos en el área y Gorney no quería ser otra víctima. Fue directamente hacia la entrada iluminada y pasó junto a otro hombre que aparentemente estaba esperando un aventón. Debo cobrar este cheque. Una vez dentro, Gorney se sintió más segura. Larry Robinson tuvo un breve lapso de espera en la fila hasta cobrar su dinero. Mientras buscaba a su compañero, notó que su vehículo estaba estacionado al final del edificio. Robinson trató de entrar, pero la puerta estaba trabada. ¡Abre la puerta! Dunn no respondía. Se aproximó hacia el lado del conductor y descubrió que Dunn estaba inmóvil. Su cabeza sangraba. Robinson corrió a la tienda en busca de ayuda. Cuando Madonna Gorney abandonó la tienda, notó una conmoción en la esquina del edificio y preguntó si podía ayudar de algún modo. El guardia de seguridad respondió que no era necesario, que la situación estaba bajo control. Con 3 heridas de bala en la cabeza, el estado de Dunn era crítico. Los paramédicos lucharon por salvar al joven. Su corazón se había detenido. Tratar de revivirlo fue en vano. Al llegar fue declarado muerto. Cuando la policía le informó a la familia de Dunn, descubrió que solo tenía 14 años. Un equipo forense buscó pistas para determinar la identidad del asesino. Las huellas que había en el automóvil correspondían a Dunn y Robinson. Luego se confirmó que la sangre era de Dunn.
La única evidencia dejada por el asesino eran las cápsulas de los proyectiles. Había recibido disparos con un revólver calibre 22. Tras verificar las placas del vehículo, descubrieron que había sido robado la noche anterior a un comerciante local. La policía interrogó a Robinson. El joven dijo que solo conocía a Dan casualmente del vecindario y no sabía que el automóvil era robado. ¿Usted no tenía idea? Dijo que aquella noche él caminaba hacia el supermercado cuando Dan apareció en el vehículo y se ofreció a llevarlo. No tengo idea. ¿Por qué alguien se acercaría a disparar? Los amigos y la familia posteriormente confirmaron que él y Dan apenas se conocían. El detective de homicidios de Buffalo, John Regan, inicialmente pensó que el crimen podía estar conectado a una banda de ladrones de automóviles. Tras investigar el sitio de donde provenía el vehículo robado y las personas que podían ser responsables por el hurto, se hizo evidente que ese no era el punto fundamental de la investigación. 73835. En busca de pistas, los policías interrogaron a los residentes con la esperanza de que alguien hubiera presenciado el tiroteo. Un oficial uniformado halló a una testigo dispuesta a cooperar y llamó al detective para que la interrogara. ¿Qué tenemos? Bárbara Bosniak vivía junto al supermercado. Señora, soy el detective a cargo. Dijo que había oído disparos y había visto al asaltante. Un momento, desde el principio. Cerca de las 9:45 de la noche anterior, mientras cocinaba, oyó 3 estruendos. Se acercó a la ventana para ver qué sucedía. Vio a un hombre blanco que se alejaba corriendo de un vehículo que estaba estacionado. ¿Eso vio? Llevaba una sudadera con capucha que ocultaba sus facciones. Bien, le daré una tarjeta. Si escucha algo más lo recuerda. Mientras el detective hablaba con Bosniak, le informaron que alguien del supermercado telefoneó para colaborar. Se trataba de la enfermera psiquiátrica Madonna Gorney. Hola, soy el detective a cargo. Gracias. La verdadera razón por la que telefoné fue porque un niño de 14 años había sido asesinado en ese vehículo la noche anterior y lo único que pude pensar en ese momento fue: yo también soy madre. Si alguien asesinara a mi hijo, realmente querría saber quién fue. ¿Nos acompaña a la estación de policía? Gorney narró lo que había visto aquella noche, con la esperanza de que resultara de ayuda. Cuando llegué, noté que había un hombre de pie junto al poste de luz, cerca del extremo del estacionamiento. Cuando bajé del automóvil, me alejé a propósito de él, con la idea de que yo estaba sola y estaba oscuro. Y supuse que si estaba allá afuera, tal vez tramaba algo raro. Y no quise ser parte. Gorney buscó con la vista a otras personas que pudieran ofrecerle ayuda en caso de ser víctima de un crimen. Mi primera reacción fue: ¡wow! Hay alguien más aquí afuera. A medida que me aproximaba a la puerta y pude tener una mejor perspectiva de ese hombre, pensé: si algo me sucede, él no será de ayuda. Porque básicamente se veía mareado y parecía dopado y no me inspiró confianza. Usted también mencionó a un sospechoso. Ella describió a un hombre blanco, esbelto, de cabello oscuro, que tenía una bolsa de papel marrón sobre la falda. Usaba lentes con marco de metal y una sudadera con capucha que ocultaba sus facciones. La descripción parecía prometedora, ya que el testigo anterior había descrito a un hombre similar que se alejaba corriendo de la escena del crimen. Los detectives esperaban con ansias detalles para realizar un identikit. Ya regresa Arcua, Archivos Forenses. Tras hablar con Gorney, los detectives se enteraron de otro episodio en las cercanías de Cheektowaga. Cuando llegaron al hospital, la víctima, Harold Green, de 32 años, era sometida a una cirugía de emergencia. Su situación era crítica, tras haber recibido disparos del lado izquierdo del cráneo con proyectiles calibre 22. Está en terapia intensiva, ya vuelvo.
¿Usted es de la familia Green, señora? Los detectives hallaron a su esposa en la sala de espera y le preguntaron qué sabía del tiroteo. Ella dijo que su esposo se había detenido en un restaurante de comida rápida. Él estaba sentado en su automóvil almorzando, cuando un hombre blanco con sombrero se aproximó y le disparó. Una empleada oyó los disparos y vio al atacante huir de la escena del crimen con una bolsa de papel marrón. Le avisó al administrador. El método de ataque era similar al de la noche anterior. Los detectives sospecharon que podía haber una conexión entre las dos víctimas. La señora Green dijo que ni ella ni su esposo conocían a Glendale o a su familia. Su esposo era un ingeniero respetable y un pilar de su comunidad. Se movía en círculos diferentes al del joven ladrón de automóviles. Los investigadores comprobaron que las dos víctimas no tenían nada en común. Green murió sin recuperar la conciencia. Solo un elemento de la evidencia conectaba ambos tiroteos. El teniente Thomas Rowan del Departamento de Policía de Cheektowaga realizó las investigaciones forenses. Teníamos nuestra primera evidencia física importante que conectaba el tiroteo en el restaurante de comida rápida en Cheektowaga con el ocurrido en Buffalo, Nueva York. El único elemento que conectaba ambos episodios eran las cápsulas calibre 22. Hasta ese momento solo era identificada como un arma de fuego, pues no sabíamos qué tipo de armas los había disparado. Esa misma noche los detectives fueron advertidos de otro tiroteo. Era el tercer ataque contra un hombre afroamericano en menos de 36 horas. Emmanuel Thomas, de 31 años, había sido asesinado mientras cruzaba una intersección en un suburbio residencial. Según las declaraciones de los testigos, los investigadores pudieron reconstruir la cadena de sucesos. Una hora antes, Frenchy Cook se había marchado de su casa en compañía de su amigo Emmanuel Thomas. Thomas, un pintor de viviendas que trabajaba en forma independiente, le dijo a su esposa que iba a la tienda y regresaba de inmediato. Ten cuidado. Lo tendré. El vecino Thomas Jackson vio a los dos amigos caminando en dirección a la esquina de East Ferry y Center. Cuando Thomas y Cook cruzaban la calle, el asesino surgió de la oscuridad. Con un arma oculta en una bolsa de papel, le disparó a Thomas varias veces del lado izquierdo de la cabeza. Thomas colapsó en el pavimento. Frenchy Cook estaba conmocionado. No había visto aproximarse al asaltante. No conocía a nadie que pudiera querer asesinar a Emmanuel Thomas. ¿Vive por aquí? ¿Dónde vive? Un adolescente que vio el tiroteo desde el otro lado de la calle describió al sospechoso como un hombre blanco, encapuchado y de aproximadamente 1,70 m de estatura. El equipo forense halló cápsulas de calibre 22, similares a las halladas en los tiroteos anteriores. La evidencia fue enviada al laboratorio para realizar comparaciones. Los detectives no tenían más pistas para investigar. En este caso en particular, teníamos dos denominadores comunes: las víctimas afroamericanas y el arma calibre 22 que había sido utilizada para asesinarlos. Pero no había conexión entre las víctimas colectivamente ni a nivel directo con el atacante. Los investigadores, alarmados, llegaron a la conclusión de que había un asesino múltiple suelto en Buffalo. La policía no tenía pistas y solo había un motivo aparente. El asistente del fiscal del distrito, John LeFrancs, fue convocado para dirigir el caso. No había evidencia que probara un motivo de hurto. No había evidencia de una situación conflictiva entre el atacante y la víctima. Lo que teníamos era un asesino que atacaba al azar, basándose en el elemento racial. Como la identidad del asesino racista era desconocida, la prensa lo apodó asesino calibre 22. Lo cierto es que ya estaba al acecho de su próxima víctima.
Mientras los investigadores buscaban respuestas, el temor de la comunidad se convertía en ira. El fiscal del distrito del condado de Erie, Ed Cosgrove, estaba a cargo de coordinar la cacería. La comunidad negra exigía que la policía actuara. Y desde luego, dada la naturaleza de los ataques, y teniendo en cuenta el perfil psicótico de la persona responsable, no sería una sencilla tarea. Al día siguiente, el 24 de septiembre, Joseph McCoy caminaba por una calle residencial de las cataratas del Niágara, 32 kilómetros al norte de Búfalo. Frente a la iglesia, este hombre de 43 años fue súbitamente atacado y asesinado. Un vecino describió al agresor como un hombre blanco y esbelto, con un atuendo de color caqui. Una vez más, la policía solo halló cápsulas de proyectiles calibre 22 en la escena del crimen. Los cartuchos, junto con los proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima, fueron enviados al Departamento Central de Policía del Condado de Erie para que fueran comparados con los otros. El teniente Thomas Rowan realizó el análisis balístico. En este caso se trataba de un desafío muy complejo para los expertos en armas y los defensores del orden, pues los proyectiles al ingresar en el cuerpo se rompen y se desintegran en pequeños trozos, haciendo que la identificación del arma, partiendo de las balas halladas en los cuerpos de las víctimas, sea muy difícil o casi imposible para los expertos. Las cápsulas de proyectiles podían ser más reveladoras. Cada arma deja marcas específicas en el cartucho al ser disparado. La aguja de percusión, el eyector y el extractor de cartuchos de un arma dejan impresiones en las cápsulas de los proyectiles. Para los expertos, esa es la huella digital del arma. Ellos descubrieron que las marcas en las cápsulas de proyectiles de las 4 escenas del crimen coincidían. Las impresiones de la aguja de percusión, el eyector y el extractor sugirieron de inmediato el tipo específico de arma utilizada, y se trataba de una Ruger modelo 1022. El cuarto crimen produjo más reacciones de estupor en la comunidad afroamericana, y los investigadores aún no tenían sospechosos. Los oficiales locales no tenían respuestas y acudieron al FBI. El agente especial Chip Amarosovich comprendió que la resolución del caso era prioritaria para la comunidad. Era importante que el FBI se involucrara en este caso porque había homicidios de afroamericanos en el área y todos temían caminar por las calles, de día o de noche. Un experto del FBI que trabajó con varios testigos realizó un identikit. La imagen circuló por las patrullas, los periódicos y la televisión. También se lo difundió casa por casa con la esperanza de que alguien reconociera al sospechoso. Cuando comenzaron a llegar miles de llamadas telefónicas, el detective Reagan comprendió que el identikit aportaba muy poco para orientar la investigación. El rostro del identikit era como el de cualquier hombre. Como consecuencia de su publicación recibimos unas 6.000 llamadas telefónicas que debieron ser cotejadas. Y uno de los riesgos en estos casos es que uno dé con el sospechoso, pero tras responder a tantos llamados se vuelva rutina. El principal temor es que uno pase por alto al culpable. Mientras los investigadores locales rastreaban las pistas en el área de Búfalo, los agentes del FBI investigaban las externas al condado de Erie. Siguieron pistas en Pensilvania, Ohio, New England y a lo largo de la frontera con Canadá. Al tener tantas pistas estábamos ocupados las 24 horas del día. Buscábamos a un hombre blanco, solitario, que posiblemente podría estar caminando a nuestro lado en la calle o almorzando en la misma cafetería que nosotros, sin saber que el asesino calibre 22 estaba a nuestro lado. El 8 de octubre de 1980, obreros de una construcción en Amherst, un suburbio de Búfalo, se toparon con un taxi abandonado en un camino aledaño a la carretera de Nueva York. Como nadie se presentó a reclamarlo, contactaron a la policía estatal. Escúcheme, no está cerrado. ¿Ustedes entraron? No, no tocamos nada, no tocamos nada. El agente que acudió al llamado inspeccionó el taxi vacío.
En su interior halló una billetera bajo el asiento delantero que contenía una licencia de conducir, pero sin dinero. Pertenecía a Parler Edwards, de 71 años, un conductor de taxi afroamericano. Las llaves no aparecían por ninguna parte y tampoco Edwards. El agente decidió registrar la cajuela, pero estaba cerrada. ¿No están las llaves? No. Deme eso. Utilizando una palanca logró abrirla. En su interior encontró al conductor. Antes de colocar el cuerpo de Edwards en la cajuela, el asesino le había lacerado el pecho y extraído el corazón. No era claro si este homicidio estaba vinculado con los otros, pues el arma calibre 22 no había sido utilizada. El hecho de que fuera un afroamericano ciertamente resultaba sospechoso para los investigadores. En este caso, ¿podía el asesino haber evolucionado hasta llegar a la mutilación de su víctima? Nadie lo sabía con certeza. Tal vez era un incidente aislado perpetrado por un asesino imitador. La cantidad de personas involucradas en la resolución de los crímenes llegó a sumar 150 miembros del personal de varias agencias. La línea de emergencia sonaba a las 24 horas, pero ninguna de las llamadas conducía a un sospechoso. Con la presión de la comunidad en aumento, la frustración del agente especial Richard Ferry se incrementaba. En este caso había varios homicidios, pero no teníamos evidencia para indicar quién era el responsable. Y como investigadores, era muy difícil aceptar el hecho de que no halláramos nada que nos sirviera para identificar a un sospechoso positivamente. El 9 de octubre por la mañana, un hombre conducía hacia su trabajo en la zona del muelle de la ciudad de Tonawanda, cerca de Búfalo. A un lado del camino vio a un hombre que yacía boca abajo cerca de unos pastizales. El conductor se aproximó y vio que el hombre no respiraba. Inmediatamente llamó a las autoridades. La policía llegó en pocos minutos. Los investigadores identificaron a la víctima como Ernest Jones, de 41 años. Al igual que Edwards, Jones era un conductor de taxi, a quien le habían lacerado la garganta y extirpado el corazón antes de trasladar su cuerpo a un lugar remoto. Era el sexto hombre afroamericano asesinado en la zona de Búfalo en menos de 3 semanas. Las autoridades estaban desconcertadas. Con poca evidencia que los orientara, no estaban seguros de si una misma persona era responsable de todos los homicidios. Solo un aspecto vinculaba a los 4 primeros casos con los crímenes de los 2 taxistas. Lo que tenemos son 4 tiroteos que definitivamente están conectados. Tenemos 2 conductores de taxi vinculados entre sí, pero no necesariamente con los primeros episodios. En la policía, las opiniones eran adversas con respecto a si están conectados. Las autoridades locales no tenían forma de verificar si se trataba de 1 o 2 asesinos múltiples que andaban sueltos atacando a afroamericanos. Ya regresa Archivos WA, Archivos Forenses. Hacia el 9 de octubre de 1980, 6 afroamericanos habían sido asesinados en el área de Búfalo. Las autoridades no sabían con certeza si una sola persona era responsable. En solo 3 semanas, los crímenes habían dividido a la comunidad local por motivos raciales. El fiscal del distrito, Edward Cosgrove, dirigió la investigación. Resulta complejo describir la mentalidad de la comunidad en ese entonces. Había muchas exigencias por parte de la comunidad afroamericana para que la policía actuara y acabara con lo que estaba sucediendo allí. Yo participaba en conferencias de prensa con periodistas de toda la nación. Todos venían a Búfalo por respuestas, pero yo no las tenía. La historia apareció en los titulares de los periódicos. Se ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera al arresto y la condena del asesino calibre 22. El presidente Jimmy Carter se enteró del caso. Ante una violación de derechos civiles que dividía a la comunidad de Búfalo,
El presidente declaró que la investigación era un caso federal. Las autoridades locales ahora contaban con todos los recursos del FBI a su disposición. A medida que los agentes federales analizaban la información reunida, otro incidente conmovió el estado de Nueva York. La noche del 10 de octubre, Colin Cole se hallaba internado en el Hospital General de Buffalo. Cole era recluso en una cárcel local y se recuperaba de una sobredosis de droga. Cuando el horario de visita estaba a punto de terminar, un hombre recorrió el pasillo del piso séptimo en busca de la habitación de Cole. El adicto en recuperación jadeó tratando de respirar mientras el hombre intentaba estrangularlo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Una enfermera sorprendió al extraño. Este huyó dejando a Cole aún con vida. Hay un extraño en el séptimo piso, un intruso, gorra azul y chaqueta de cuero negro. La enfermera alertó al servicio de seguridad del hospital. Pero el llamado fue demasiado tarde. Era el séptimo ataque a un hombre afroamericano en solo 3 semanas. Nadie sabía con certeza si el asesino calibre 22 era responsable de este episodio. Esto es lo que tenemos en la escena del crimen. En esa época, el teniente Thomas Rowan y su equipo tenían poca experiencia en casos de asesinos múltiples. Los investigadores locales necesitaban de alguien que estuviera más familiarizado con este tipo de delincuentes. Convocaron a John Douglas de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para que trazara un perfil del asesino calibre 22. A través de este proceso, Douglas brindaría al equipo una semblanza del comportamiento psicológico del asesino. Hoy Douglas trabaja como analista de apbnews.com, un sitio en la red que brinda información sobre crímenes. Dedicó 20 años a la exploración de la ciencia que estudia perfiles criminales. Se traza un perfil para dar con el tipo de agresor más probable. El objetivo es eliminar varias pistas falsas. Es un intento que se lleva a cabo para focalizar de otra forma la investigación de la policía, o tal vez para reforzar la investigación confirmándoles que es la dirección correcta. Douglas viajó en el siguiente avión a Buffalo. Durante el viaje, se familiarizó con los archivos del caso. Tenía que interiorizarme de la situación del agresor y de la víctima para comprender lo que realmente había ocurrido durante los ataques. Debo preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué esta víctima? Confirmó lo que los investigadores suponían. La única conexión entre las 6 víctimas de los homicidios eran su raza y su sexo. Eran hombres afroamericanos que habían sido escogidos por un asesino como blancos casuales. El hombre que había sobrevivido al intento de estrangulamiento, Colin Cole, no era una víctima al azar, pues había sido especialmente buscado en su cuarto de hospital. El experto en perfiles creía que en ese caso el atacante era un racista imitador, no necesariamente responsable de los demás homicidios. Pero Douglas necesitaba más pruebas. Tenía que recrear meticulosamente cada crimen según la evidencia conocida. Analizando los 6 ataques, el experto en perfiles buscó características de comportamiento que pudieran ser atribuidas a un solo delincuente. Cuando uno observa a los asesinos múltiples, descubre un patrón y un sello distintivo. El sello es algo que el agresor realiza, es como un comportamiento repetitivo, pero es algo que el sujeto tiene que hacer, es como un ritual. Douglas descubrió que el comportamiento del criminal en los 4 casos de disparos era similar. El asesino calibre 22 había sorprendido a sus víctimas al azar. Les disparó rápidamente desde una corta distancia y luego huyó, abandonando sus presas antes de morir. El sello del asesino consistía en un ataque estilo relámpago. Los homicidios de los taxistas no parecían encajar con este patrón. En esos 2 casos, el asesino había atacado a las víctimas severamente, mutilándolas y luego abandonándolas lejos del sitio donde las asesinaba. El asesino pasaba mucho tiempo con los cuerpos de las víctimas. Para Douglas, esto sugería que se trataba de 2 criminales diferentes. Hay diferentes tipos de asesinos múltiples. Existe el tipo de asesino múltiple personal y también el asesino múltiple impersonal. En el caso del primer asesino, desea mirar a su víctima a los ojos y, de ser posible, quiere
pasar horas allí para estar en posición de control y dominio total. Y eso es lo que realmente los excita. Aparentemente los taxistas habían sido víctimas de un asesino múltiple de tipo personal. Esos crímenes demostraban una ira y ensañamiento que no eran evidentes en los otros casos. Douglas supuso que la psicopatología del asesino calibre 22 dejaba un sello de distinción completamente diferente. Los asesinos múltiples de este tipo pertenecen a un grupo que oscila entre 25 y 28 años. Es entonces cuando comienzan a destacarse. Pueden describirse más bien como personas con un tipo de personalidad asocial, no precisamente antisocial, sino asocial y característico. Generalmente están obsesionados con las armas y pueden tener muchas de ellas en su poder. Probablemente si estas personas pertenecen a algún grupo militar, yo diría que es probable que tengan dificultades en alguna rama de servicio y es posible que hasta sean relevadas. Según el experto en perfiles, al parecer había 2 asesinos múltiples sueltos en el estado de Nueva York. Douglas comunicó lo que había descubierto a los investigadores locales. Como la técnica de trazar perfiles era nueva en 1980, algunos dudaban de su efectividad. Algunas personas consideran que esto es una especie de método vudú o de hechicería, es decir, ¿cómo puede determinarse la edad del agresor? Y, verdad es sencillo ante casos de este tipo. Según su experiencia, el experto en perfiles añadió que el asesino calibre 22 aparentemente era un cazador ávido, con experiencia en empleos en el área de servicio. Douglas enfatizó que dependía enteramente del equipo local hallar o eliminar sospechosos basándose en su perfil. En las cataratas de Niágara. Esta es una buena herramienta, pero todo depende de ellos. Son los que tienen que salir a buscarlo. La policía es la que debe resolver el caso. Para mí esta es la parte sencilla. Trato de ayudarlos, quizás cambiarles la orientación del caso, trazar un perfil del agresor, pero en definitiva son ellos los que tienen que salir a golpear puertas, buscar y encontrar al sospechoso. Un detallado comunicado del perfil del asesino calibre 22 fue enviado a todas las agencias defensoras del orden de todo el país. Los investigadores tenían una descripción, pero aún no tenían un nombre. Búfalo no era la única ciudad en el estado de Nueva York donde reinaba el terror en las calles. 650 kilómetros hacia el sur, en la ciudad de Nueva York, un atacante acechaba con un puñal en el centro de la ciudad. 3 días antes de Navidad, un hombre que viajaba en metro, llamado Ivan Fraser, fue atacado por un hombre que empuñaba un arma blanca. Bloqueando el ataque con su brazo, sobrevivió y denunció el episodio al Departamento de Policía de Nueva York. A la 1:25 de la tarde, Ivan Fraser notó que un hombre hablaba con una joven atractiva. Según Fraser, el hombre aparentemente estaba tratando de seducirla. La mujer parecía molesta y se preparó para bajar en la siguiente estación. Fraser siguió leyendo. Luego, sin advertencia alguna, el hombre se abalanzó sobre él y le laceró el antebrazo y la muñeca. Luego se marchó. Describió al asesino como un hombre blanco de unos 30 años con cabello castaño que llevaba una chaqueta azul. Bien azul. 2 horas más tarde, a las 3:30 de la tarde, Luis Rodríguez, de 19 años, caminaba en el lado oeste de Manhattan cuando fue atacado por un hombre blanco que le pidió su billetera. Rodríguez evitó el primer ataque, pero el agresor volvió a arremeter contra él y lo apuñaló 2 veces en el tórax. Antes de morir, Rodríguez dio una descripción de su atacante a la policía. Se trataba de un hombre blanco de cabello castaño que usaba una chaqueta azul. 3 horas después de la muerte de Rodríguez, Antoine Davis fue hallado apuñalado frente a un banco en el centro de la ciudad. Hacia las 10:35 p.m., Richard Renner murió frente a un hotel en la calle 49. Él también había sido apuñalado. Cerca de las 11 p.m., el asesino estaba nuevamente en el metro en busca de otra víctima. Observó a Carl Ramsey. Bajo la tenue luz, nadie notó el ataque.
Sangrando profusamente, Ramsey se arrastró hasta la salida del metro. Para la medianoche estaba muerto. En menos de 24 horas, 4 hombres afroamericanos habían sido atacados. La prensa de la ciudad de Nueva York bautizó al asesino como el acuchillador del Midtown. El hombre que atacaba a afroamericanos en Manhattan tenía muchas similitudes con el perfil del asesino calibre 22. Los investigadores de Nueva York convocaron a John Douglas para que trazara un perfil del asesino. Hice un análisis en forma independiente y cuando comencé a trazar el perfil del atacante, cielos, era como el del caso de Buffalo, Nueva York. Aquí teníamos a un sospechoso que se aproximaba a las víctimas y atacaba súbitamente. Pero había una diferencia importante. El acuchillador de Midtown usaba un puñal. El asesino calibre 22 utilizaba un rifle. Bien, en los últimos casos no hay un arma calibre 22, pero tal vez la razón por la que no hay un arma de ese tipo es porque ahora el asesino actúa en áreas muy pobladas. Si el atacante usa un arma así, el sonido atraerá la atención hacia él. Douglas determinó que el tipo de comportamiento era idéntico. Ya fuera con un arma de fuego o con un cuchillo, el asaltante atacaba del mismo modo. Para fines de diciembre, el fiscal del distrito Cosgrove descubrió algo más que reforzó con la conclusión del experto en perfiles. Durante ese lapso no había ocurrido ningún ataque aquí, en la ciudad de Buffalo. Todo estaba tranquilo en relación con el asesino calibre 22. Para las primeras semanas de 1981, el asesino aparentemente había desaparecido. Ya regresa. Archivos Forenses. Continúa. Archivos Forenses. El caso estaba en tinieblas y todos estaban frustrados, no sabían a dónde ir, no teníamos un nombre, no teníamos idea. Luego, súbitamente, el Departamento de Policía de Buffalo recibió una llamada telefónica. Un oficial de la División Investigadora de Crímenes del Ejército en Fort Benning, Georgia, hizo una llamada. Les interesa venir aquí y ver qué tenemos. El ejército había detenido al soldado Joseph Christopher, de 25 años, bajo el cargo de agresión a un compañero. El 13 de enero de 1981, el soldado Christopher había intentado apuñalar a un recluta afroamericano. Mientras estaba bajo custodia, Christopher trató de castrarse con una navaja. Cuando la capitán Dorothy Anderson comenzó a administrarle medicamentos, el prisionero comenzó a murmurar que había asesinado a varios hombres afroamericanos en Nueva York y en Buffalo. No sabía el número exacto de sus víctimas. Simplemente era algo que había tenido que hacer. Perturbada por la confesión del soldado, Anderson la comunicó a la División Investigadora de Crímenes del Ejército. Le contó al oficial a cargo acerca de las andanzas de Christopher. A su vez, el oficial recordó haber recibido un informe de los crímenes de Nueva York. Telefoneó a la División de Homicidios de la Policía de Buffalo, como indicaba el teletipo. Para el fiscal de distrito Cosgrove, este hecho explicaba por qué los asesinatos en el estado de Nueva York se habían interrumpido. Tras el descubrimiento del segundo conductor de taxi, no habían ocurrido crímenes hasta la Navidad de 1980, cuando tuvieron lugar los 4 asesinatos en Nueva York. De modo que hubo una interrupción de ataques. Fue cuando Joseph Christopher estaba en el ejército en Georgia, como nos enteramos después. El FBI y la policía finalmente tenían un nombre: Joseph Gerard Christopher. El agente Amaro Sovitz y su equipo compararon los antecedentes de Christopher con el perfil del asesino calibre 22. Era bastante preciso. El perfil descrito correspondía a un hombre blanco de 30 años y solitario. Y posiblemente, si estaba en la milicia, se hallaría hospitalizado y recibía atención psiquiátrica. Antes del ejército habría tenido algún empleo como personal de servicio. Así que tan pronto tuvimos el nombre de Joseph Gerard Christopher, supimos que el perfil coincidía. Los investigadores rastrearon a varios amigos y conocidos de Christopher. Soy el detective Lowen. David Robinson había sido amigo del sospechoso durante una década.
¿Conoce a un hombre llamado Joseph Christopher? Juntos practicaban tiro e iban de cacería a la cabaña de la familia de Christopher. También les dijo a los investigadores que Christopher tenía una colección de armas que heredó de su padre. La colección incluía un rifle Ruger 22, pero Robinson nunca lo había visto. ¿Y cómo era exactamente? Un rifle Ruger. ¿No recibió esto? Los investigadores obtuvieron una orden para registrar la última residencia de Christopher. Llegaron a la casa de su madre en Buffalo, Nueva York, el 22 de abril de 1981. Eso creo. Parece que nuestro sospechoso es muy prolijo. En la alcoba de Christopher hallaron unos lentes con marcos de metal y vestimentas de color khaki que coincidían con el atuendo descrito por un testigo. El perfil del FBI trazado por John Douglas indicaba que el asesino calibre 22 sentía fascinación por las armas y el ejército. El sótano de Christopher era un campo subterráneo de tiro. Los agentes hallaron la colección heredada y partes del cañón de un fusil acortado. Entre la parafernalia, los especialistas forenses hallaron cajas de municiones de calibre 22, un cartucho calibre 22 sin usar junto con una cámara de cartuchos giratoria. El especialista en balística Thomas Rowan creyó que la evidencia era significativa. Hallar la cámara giratoria para la Ruger 1022 fue un dato importante que sustentó la teoría de la investigación, según la cual el atacante escogía a alguien de modo que pudiera mantener el perfil del arma lo suficientemente bajo como para que pudiera entrar en una bolsa de papel y hacer las ejecuciones de sus víctimas en las calles. La cámara de cartuchos giratoria le permitía a Christopher disponer de una carga completa de municiones y mantener el fusil acortado oculto en una bolsa sin tener que recargarlo. Una segunda orden les permitió a los investigadores registrar la cabaña de la familia en Ellington, Nueva York. 138061-08061. ¿Qué cree? Los detectives revisaron el sitio donde Robinson dijo que él y Christopher practicaban tiro. Como resultado de la excavación, hallaron dos cápsulas que ostentaban una marca única de aguja de percusión. Esta coincidía con la de los cartuchos hallados en las escenas de los crímenes. Los especialistas en armas de fuego del Departamento Central de Policía del Condado de Erie examinaron las cápsulas halladas en la casa de Christopher y en la cabaña. Luego las compararon con las halladas en las escenas de los 4 primeros crímenes, llegando a la conclusión de que los proyectiles habían sido disparados por una misma arma. Con esta coincidencia, el asistente del fiscal del distrito, John DeFranks, pudo obtener una orden de detención del gran jurado. Las cápsulas hablaron por sí mismas. Las colocaron bajo un microscopio y apareció la evidencia. No podía ser alterada ni corrompida. Joseph Christopher fue extraditado de Georgia y regresado a Buffalo, Nueva York, para ser enjuiciado. Los oficiales le colocaron una máscara de esquí para evitar que los testigos lo identificaran a través de los medios. Le colocamos una máscara con la intención de evitar que los testigos potenciales observaran su rostro en televisión y basaran su identificación en ello en lugar de en sus propios recuerdos. Hay un grupo de sospechosos y usted debe verlo. Está bien. Uno de los testigos clave fue Madonna Gorney. Bien. Ella vio al asesino calibre 22 durante la noche de su primer ataque en el estacionamiento del supermercado. El 5 de mayo de 1981 identificó a Joseph Christopher entre los sospechosos. Ese es él, estoy segura. Era un poco atemorizante. Yo estaba preocupada por la posibilidad de que alguno nos viera, pues estábamos allí para identificar a uno de ellos. Gorney fue protegida por las luces brillantes que enfocaban a los ojos de los sospechosos. Así pudo identificar a Christopher en 2 grupos diferentes. Los agentes y la policía local tuvieron la certeza de que tenían al asesino calibre 22.
Las dudas acerca de la competencia mental de Christopher demoraron el juicio. En diciembre de 1981, un juez declaró a Joseph Christopher mentalmente incompetente para ser procesado. Fue derivado al centro psiquiátrico del estado de Hudson, donde recibió tratamiento. El 17 de febrero de 1982, Christopher fue declarado competente para un proceso. El juicio comenzó el 6 de abril de 1982. La comunidad siguió el proceso paso a paso. Los medios informaron del caso día tras día. Así fue y también, en ocasiones, minuto a minuto. Fue bueno para la comunidad, porque ellos querían respuestas e información. Y fue bueno para nosotros porque comenzó a convencer a la comunidad de que teníamos el hombre correcto y que sus temores podían apaciguarse. Un jurado estatal halló a Joseph Christopher culpable por los asesinatos de Glenn Dunn, Harold Green y Emmanuel Thomas. Fue sentenciado a 60 años de reclusión perpetua. Los procuradores nunca lo procesaron por los asesinatos de Manhattan. Pero aún había un interrogante. ¿Era Christopher también el asesino de los taxistas? A pesar de que el perfil del FBI excluía a Christopher como sospechoso, posteriormente él mismo reveló detalles de las heridas de las víctimas que solo el asesino podía conocer. Queríamos asegurarnos de que en Buffalo y en el condado de Erie habíamos satisfecho las necesidades de la comunidad de profesionalismo, detallismo y competencia, y todas las cosas que una comunidad espera de sus policías y procuradores. Y pudimos satisfacer esa necesidad porque tuvimos éxito. Gracias a la ciencia y a un buen trabajo de investigación, Joseph Christopher nunca quedaría en libertad para volver a matar. Pasó el resto de su vida tras las rejas hasta su muerte. Curiosamente, a causa de un extraño tipo masculino de cáncer de mama a los 37 años de edad.